El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes pues oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la lectura del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Este capítulo nos presenta el tema central del reino de los cielos. Jesús, como maestro, como buen pedagogo, como excelente didacta en la presentación del reino de los cielos, no hace un discurso ni se dedica a transmitir ideas. Jesús toma ejemplos concretos de la vida en donde está enseñando su mensaje. Y por eso la primera parábola, que es la más extensa en el texto, incluso la que más profundiza en la explicación del mismo Jesús, es la conocida o popular parábola del sembrador. El sembrador que sale a sembrar la misma semilla. Recuerdo cuando era un niño que después de cosechar el maíz, mi papá escogía o nos ponía a escoger las mejores mazorcas, las más bonitas, las más limpias, para guardarlas y luego volver a sembrar. Siempre se quiere sembrar buena semilla y la intención es que esa buena semilla produzca un buen fruto. Pues Jesús enseña esta parábola a la gente, pero luego en la casa, en un grupo pequeño con sus apóstoles, les explica la parábola en privado. Claro, porque es que con los discípulos más cercanos, con los que tendrán que ser enviados y por lo tanto replicar la palabra, pues hay más tiempo para profundizar. Recordemos en el lenguaje moderno, Jesucristo compartía 24/7 con sus apóstoles y por eso los formaba. Por eso fue transformando su mentalidad
y aún así con uno no pudo, con Judas. Bien, dice entonces que Jesús se dirige a sus discípulos y les dice: oigan lo que significa la parábola del sembrador. Oigan, pongan atención, escuchen. Como cuando un maestro le dice a sus alumnos: pongan atención, que esto que les voy a decir ahora saldrá en el examen. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, volvamos a recordar las tres potencias del ser humano, las facultades del ser humano: memoria, entendimiento y voluntad. Sin entender, escucha la palabra, pero no la entiende. Eso es muy común, demasiado común entre nosotros. Escuchamos la palabra, pero no la entendemos. Y hay una gran diferencia entre entender y comprender. Entender es asumirla, aunque muchas veces no la comprenda. Como la mamá que entiende a su hijo aunque no lo comprenda. Entender es asumir con responsabilidad lo que presenta la palabra, lo que me está ofreciendo la palabra, lo que me pide la palabra. Pero aquí viene precisamente el problema. Como no la entiende, es decir, como no la ha asumido en realidad, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Recordemos que el corazón en Sagrada Escritura significa todo el ser interior, también el intelecto. ¿Qué es lo primero que hace el maligno? Le roba su entendimiento. O sea, que no entienda eso, que no lo comprenda, como que no logre asumirlo. Entonces se compromete en algo, pero no lo asume. Voy a poner un ejemplo de anoche. Anoche participé en la primera reunión de un grupo de personas que van a realizar su cursillo prematrimonial. Hicieron un ejercicio muy bonito de contar por qué se iban a casar y cuáles eran como las cualidades de la persona con que se iban a casar. Todos hablaron maravillas del otro. No sé si eso lo han entendido. Yo me preguntaba anoche, ¿lo entenderán? ¿O será que como no lo han entendido, hacen su cursillo prematrimonial, se casan y a los 3 meses viene el maligno y les roba eso que hay en su corazón? Es que el maligno sabe por dónde ataca. El maligno no ataca tanto así como nos lo imaginamos, con cachos y con colas. Hombre, es que lo primero que él tiene que hacer es no generar miedo. El maligno atrae y le gusta atraer y atrae. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace, nos roba el entendimiento, lo que se sembró en el entendimiento, como que le pone oscuridad al entendimiento, lo confunde. ¿Por qué Herodes mandó a cortar la cabeza de Juan Bautista? Pues porque es en la cabeza donde están los pensamientos. Por eso dice la palabra en el libro del profeta Jeremías que acabamos de escuchar: les daré pastores según mi corazón, es decir, según mi entendimiento, según mi manera de ser, según mi manera de entender la vida. Yo les voy a hacer una pregunta que me hacía esta mañana en la oración. A ver, ¿qué es lo que Dios ha sembrado en mi entendimiento? Pero hagamos el contraste a manera de pregunta.
para que sea la reflexión y la meditación de todo el día. ¿Qué es lo que siembra el maligno en mi entendimiento? Entonces la vida se convierte en un combate espiritual. Lo acabamos de escuchar en la oración colecta de un santo muy particular, un santo libanés de la iglesia maronita, una iglesia oriental que en el siglo XII hicieron ruptura de comunión con el Papa, pero más adelante, por ahí en el siglo XIV, XV creo, volvieron a restablecer la unidad con el Papa, y entonces estos santos son reconocidos por la Iglesia. San Saverbio, ahí está el apellido, un libanés, que tuvo un gran combate espiritual precisamente entre esas cosas que siembra el maligno, pero esas realidades de gracia que siembra Dios en nosotros, pero que terminó triunfando la gracia de Dios por el ejercicio también de dejarse transformar por el Señor en la vida monacal, como monje. Hoy necesitamos nuevamente monjes, hombres de oración. Necesitamos monjes en la calle. Hay experiencias ya muy bonitas. Ahora ya con todas estas experiencias de pandemia han sido unas misiones muy bonitas. Ahora existen los callejeros de la misericordia. ¿Cuándo vamos a ser nosotros callejeros de la misericordia? ¿Cuándo vamos a participar y hacer pastoral del consuelo y de la esperanza a la gente en este momento? Nosotros mismos tenemos que consolarnos y darnos esperanza. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Ustedes y yo sabemos cuando nacemos en el campo, y así pasaba en la casa de mi papá, está un camino real que llamábamos porque era un camino principal de la vereda. En campesino decíamos el camino real. Pues sembrábamos alguna cosecha de algo y claro, al borde del camino teníamos que sembrar algo. La misma semilla que se sembraba más arriba o más abajo era la misma, igualita, pero generalmente la que está en el corazón del huerto produce mejor, por muchas circunstancias, porque la tierra es más viva, la tierra está mejor, y también pues porque los que pasan por el borde del camino a veces son personas indelicadas y roban lo que hay al borde del camino. El maligno, que está al borde de nuestra conciencia. ¿Qué es lo que tenemos por allá nosotros que no hemos logrado interiorizar y que está ahí al bordito del pecado? Y generalmente eso surge mucho lo que está en la memoria que lo ha generado las heridas interiores de nuestro corazón. Porque así a grosso modo, para hacerme entender, el pecado parte generalmente de una herida. Más o menos el esquema es el siguiente: herida, tentación, pecado. Uno tiene tentaciones, o la persona tiene tentaciones generalmente en aquellos aspectos que está herido. Y cae en el pecado, pues, de acuerdo a las tentaciones que tiene. Y también en la flojera, en la medida que deje robar la gracia de Dios. Bueno, si sigo explicando cada una de las partes de la parábola, me demoro mucho. Voy a concluir mejor diciendo lo siguiente. A ver, pensemos en algo muy práctico. Ahora nos están diciendo que la COVID-19, la pandemia,
ataca fundamentalmente a las personas que tienen enfermedades primarias. Mi pregunta, a manera de reflexión para hoy, en el campo espiritual, en mi vida espiritual, ¿cuál será mi enfermedad primaria? ¿Cuál será mi enfermedad primaria? Porque es por ahí por donde me ataca el maligno. Es por ahí, es por ahí. Y no le tenga miedo al diablo de con cachos y con cola. Téngale miedo al diablo que entra en la sutileza de la atracción, en la sutileza de una alegría pasajera, en la sutileza de la manera como se presenta atractivo en los sentidos externos. Preguntémonos hoy durante este día, ¿cuál es mi enfermedad espiritual primaria? La que tengo que cuidar para que no me ataque el coronavirus del maligno, el pecado.